Entonces, vamos con los gastos. Sí, hemos hablado de los ingresos, que son la parte, acordaros, muy importante, que vienen de esta parte derecha del canvas, y ahora vamos con los gastos, ¿vale? Entonces, ¿qué son los gastos? Básicamente los gastos son aquellas cosas en las que vas a incurrir cuando implementes tu modelo de negocio. ¿Sí? Es decir, son esas cosas con las que vas a necesitar contar para la infraestructura necesaria para llevar adelante tu negocio. Es decir, son esas cosas que vas a necesitar incurrir en ellos para poder crear y proporcionar la propuesta de valor a los clientes. Y por supuesto incluye el mantener la relación con los clientes actuales y con los nuevos. Es decir, hay cosas que te van a... Imagínate, por ejemplo, que, como decía antes Virginia, la persona a la que ella está acompañando, igual hay un momento en el que se quiere poner a alguien que se ocupa más como de la secretaría, por así decir, del negocio, ¿no? Entonces, claro, eso puede ser que se dedique a mantener la relación con los clientes, ¿sí? Claro, eso tiene un coste, ¿sí? Entonces, daros cuenta que los gastos es todo aquello en lo que vas a incurrir para esta parte izquierda del canvas. Es decir, para las actividades que tienes que hacer, para los recursos clave que tienes y para las asociaciones que tienes. Y cuando te vayas a la parte derecha, vete a fijar ahí en los canales y en las relaciones con clientes que quieres, que por supuesto van a tener un reflejo en las actividades y los recursos, que va a ser un gasto. ¿Sí? A este punto no sé si lo he contado bien, pero si no, luego lo matizamos bien, que no sé si me iría un poco al contarlo. Vale. Luego, los identificamos fijándonos en el lado izquierdo del canvas que os decía, ¿vale? Y lo que tenéis que pensar es cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, así como muy a lo bruto y muy demasiado simplista, pero a veces ayuda, es como si estáis en un negocio de clara prestación de servicios, tipo, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, que es consultoría, o el cliente de Virginia, evidentemente, tu mayor coste va a ser personal. Va a ser personal, formaciones, estudio, horas, ¿vale? Mientras que si, por ejemplo, te dedicas al caso de los zapatos, al caso de los refrescos o de las bebidas que planteaba antes Diego, pues tu mayor coste probablemente sea lo que es la mercancía en sí, ¿vale? Luego, pues tienes que pensar en cuáles son tus recursos clave. Sobre todo tener en cuenta los más caros, aunque en realidad tienes que tener en cuenta todos, ¿vale? Y estos son un poco lo que ya vimos en las sesiones pasadas y no voy a incidir más sobre ello, o cuáles son las actividades clave. Que básicamente, si os fijáis, es tú te vas al lado izquierdo del canvas y dices qué actividades tengo, qué recursos tengo identificados y de esto, y las alianzas y tal, todo esto, qué costes tiene, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si os fijáis, si no habéis hecho lo suficientemente bien, por así decir, la identificación de las actividades clave, de los recursos clave, de las alianzas clave, y si no hemos pensado suficientemente bien el negocio, no vamos a identificar bien los gastos. Que esto es como un mantra de nosotras. Cuando alguien nos viene con el tema de problemas de Excel, vamos a decir, problemas de numeritos, siempre vamos a volver a mirar el negocio otra vez. ¿Sí? Para ver si es que no has identificado bien los gastos porque no conoces bien tu negocio. Y si no conoces bien tu negocio, es muy difícil que identifiques bien los gastos. ¿Vale? Volvemos a los cuantos en los gastos. ¿Vale? Y los gastos vuelve a ser el coste de producción unitario por el número de unidades producidas más los costes indirectos. Esto ahora lo vamos a explicar un poco. Entonces, coste de producción unitario. Vale. ¿Esto qué lleva? Lleva metal, no sé qué, no sé cuántos. Lleva 300 gramos de metal laminado. Y luego lleva pintura, 5 gramos de pintura. Y esto lo tengo que producir. Y esto, producir esto me cuesta 1 euro. ¿Vale? ¿Cuántas unidades he producido? 200. Pues tengo costes de producción de 200. Ahora, luego tengo una serie de costes indirectos que los vamos a explicar un poquito mejor, pero en la idea es, vale, aquí es muy fácil calcular cuál es el coste de producción unitario, ¿vale? Porque es metal. ¿Cuánto metal tengo? ¿Cuánta pintura tengo? Y no sé si lleva algo más, ¿vale? Ahora, hay cosas como, por ejemplo, el local donde lo produzco. Imagínate que pago un alquiler del local donde tengo las máquinas para producir esto. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamaríamos los costes indirectos. Y los llamamos indirectos porque no es tan directo, no se imputa tan directamente el coste al producto. Es decir, aquí es muy fácil saber cuánto metal tengo. Y a cuánto compro metal, pues ya sé cuánto me cuesta lo que es producir esto. Ahora, para producirlo, lo tengo que hacer dentro de un local. Y en ese local no solamente produzco una botella, sino que produzco 200 botellas. Pero es que a lo mejor, además, también produzco
chapas y a lo mejor también produzco no sé qué. Entonces, claro, ese coste del local ya no es tan fácil de asignarlo directamente a esta botella y por eso los llamamos costes indirectos. Y estos tiene su miga, saber imputarlos bien, ¿vale? Lo que es muy importante es que tenéis que tener muy claro todos los gastos o costes necesarios para producir cada elemento de tu propuesta de valor. Lo que decíamos antes, decía José antes, claro, luego nos fuimos dando cuenta de que la propuesta de valor no solamente es vender zapatos o botellas o lo que sea, sino qué más puedo vender. Pero tú piensas que todo aquello que vendas lo vas a tener que producir, de una forma u otra. ¿Sí? Aunque vendas intangibles, que es, por ejemplo, la mayoría de nuestro negocio es la venta de intangibles, pero tenemos que producirlos. Y eso implica horas de reunirnos, horas de pensar, horas de formarnos para ser capaces de producirlos. ¿Os dais cuenta? Entonces, tened muy en cuenta que todos los costes que tengáis para producir cada elemento de la propuesta de valor. Antes decía José, a veces nos obsesionamos con un elemento de la propuesta de valor como única fuente de ingresos y nosotros decimos, y también a veces nos obsesionamos con un único elemento de la propuesta de valor como único elemento que incurre en costes. Y normalmente la idea es que cada elemento de la propuesta de valor va a tener costes. ¿Vale? Y, como siempre, cada elemento de la propuesta de valor va a tener unos gastos y unos costes distintos. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, como decía José antes, yo vendo un producto, venderlo, o sea, producirlo o comprárselo a otro para luego venderlo, unos gastos. Si luego además hago, por ejemplo, asesoramiento o hago mantenimiento, postventa o cosas de este estilo y cobro por ellas, son dos elementos diferentes de la propuesta de valor que va a tener gastos y costes distintos. ¿Sí? Perfecto. En los tipos de gastos, así como en los ingresos, habéis visto que en los tipos no hemos entrado mucho, en los gastos sí es más importante, ¿vale? Entrar bien en los tipos de gastos, porque eso, si os fijáis, cuando hemos hablado hasta ahora de la viabilidad económica, hablábamos de las fuentes de ingresos y de la estructura de costes o de gastos. En el caso de los gastos es muy importante que tengáis muy clara la estructura, ¿vale? Porque eso determina completamente cómo gestionas el negocio, ¿vale? Entonces, así como un poco a grosso modo, si queréis, o quizás un poco simplificado, pero es importante para este curso, que tampoco queríamos como ser demasiado complejos en esto, la idea es fundamental que distingáis entre el tipo, si son fijos o son variables. ¿Y a qué nos referimos con fijos o variables? ¿Vale? Fijos son aquellos que da igual si vendo mucho o poco, sigo teniéndolos. Y los variables son aquellos que van a variar en función de la cantidad de producto que estoy produciendo o de servicio. Es decir, al incrementar la actividad, incrementan los gastos variables. ¿Sí? Una cosa que suele ocurrir muchas veces cuando uno escucha estas cosas por primera vez o hasta que se familiariza bien con esto es entender que fijo es igual a que su cuantía no varía nada. Y entonces, cuando la cuantía varía, ya creen que no es fijo. Y esto no es exactamente así. ¿Vale? Fijo quiere decir que el gasto lo voy a tener sí o sí, produzca o no produzca. Venda o no venda, si queréis. Y el variable es que va a variar en función de cuánto produzco. ¿De acuerdo? Entonces, cosas típicas, ¿vale? Que nos suele preguntar la gente. Entonces, la electricidad, pues la electricidad en algunos negocios es fija y en otros es variable. Por ejemplo, en mi negocio, la electricidad esencialmente es fija. ¿Sí? Por supuesto que paso más o menos horas en el despacho, según si tengo más o menos clientes o trabajo, pues sí, pero es inmaterial, realmente es fija para mí. Ahora, mi mecánico, que el tío tiene un horno para la pintura de los coches, evidentemente para él la electricidad es variable. Si pinta muchos coches y tiene que meter muchos coches en el horno, la electricidad se le dispara. Ahí sí que es claramente un gasto variable. Vais a ver que esto no es, por desgracia, no es tan fácil como descargarse. A ver, ¿qué son gastos fijos y cuáles son los gastos variables? Y súper fácil. No, va a depender más del tipo de negocio. En cada negocio, la electricidad para unos puede ser fijo y para otros puede ser variable, como el ejemplo que os ponía. ¿Vale? Lo mismo, la frecuencia, puntuales y recurrentes. ¿Vale? Los gastos puntuales son aquellos que se producen de forma puntual, es decir, ahora mismo, por ejemplo, un porte, ¿sí? Me entra un producto que tengo que entregarle a mi cliente. Para mí, hacer el delivery y el entregárselo a mi cliente es un gasto, pero eso es un gasto puntual.
Y un gasto recurrente, pues por ejemplo, son las nóminas, ¿vale? Que todos los meses caen. O la electricidad, que todos los meses caen los recibos, ¿vale? Si en función de cómo lo imputas a un producto o un servicio, puede ser, lo que os contaba antes, directos o indirectos. Y para mí, una definición así más o menos, que es un poco la que hemos estado consensuando con Arantxa y con Diego para estos materiales, es directo, es cuando se puede imputar fácilmente al producto. Lo que os decía, aquí es muy fácil saber cuánto hay de metal y cuánto hay de tinta. Entonces, eso es directo. ¿Y qué es indirecto? Cuando tengo que recurrir a ciertos criterios o fórmulas para poderlo imputar. ¿Sí? Esa es realmente para nosotros la diferencia entre gasto directo o indirecto. ¿Vale? Y luego, según el destino de este gasto, es decir, según para qué se produce el gasto, los vamos a distinguir, o hemos decidido distinguirlos en este espacio, entre arranque, inversión y gastos corrientes. Es decir, los gastos de arranque son aquellos que son necesarios para arrancar el negocio, para ponerlo en marcha. Y solamente se dan al inicio. Y ahí hemos puesto un paréntesis de al inicio del negocio o de una nueva línea de negocio. ¿Eh? Porque claro, yo arranco mi negocio con una propuesta de valor, pero como bien decía antes José, a medida que yo voy aprendiendo el negocio, también voy actualizando mi propuesta de valor. Esto es lo que os decía Diego. Cada vez que haces cualquier cambio en el Canvas, habrá un cambio en la estructura de gastos y de ingresos, ¿vale? Entonces yo arranco mi negocio y ahí tengo los gastos de arranque. Pero también es verdad que cuando ya mi negocio está sentado, de repente lanzo una nueva línea de negocio. Y esa nueva línea de negocio volverá a tener gastos de arranque. ¿Vale? Luego, lo que llamamos los gastos de inversión. ¿Vale? Los gastos de inversión tienen que ver con adquirir productos que no son consumibles en ese momento. Es decir, son cosas que yo adquiero, pero que no me las gasto automáticamente, que se van gastando poquito a poco o que se van utilizando poquito a poco. ¿Vale? Algunas, como las formaciones, no se gastan. ¿Vale? Y eso es la inversión. ¿Sí? Y luego están los gastos corrientes, que son los gastos del día a día necesarios para mantener la actividad productiva y producir nuestros bienes y servicios. ¿Vale? Estos son los gastos del día a día, ¿vale? Lo normal en mi negocio, ¿vale? Que son nóminas, que son locales, que son electricidad, que es teléfono, que son, ¿vale? Y por supuesto las materias primas, es decir, el metal que necesito para producir esta botella, en el caso de que lo tengáis. ¿Sí? Vale. ¿Qué es súper importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de los gastos al nivel en el que estamos trabajando ahora mismo? Ten en cuenta que las necesidades del equipo emprendedor tienen que estar satisfechas, tienen que estar contempladas en los gastos. Es decir, lo que decía antes Virginia, esta persona tiene un negocio del que necesita vivir. Entonces, para vivir, ella necesita tener un salario, por decir, de 1.500 euros. Pues esos 1.500 euros son gasto para el negocio. ¿Sí? Y aquí es muy importante que tengáis muchísimo cuidado con la precarización y la autoprecarización, sobre todo en este sector en el que estamos. ¿Sí? Es decir, que hagáis un análisis y un trabajo profundo con el cliente para identificar el emprendedor o el equipo emprendedor qué necesidades de ingresos propios para su casa necesita y que estos los separéis completamente de los ingresos que necesita el negocio. Porque estos ingresos que él necesita, que el emprendedor necesita, son gastos para el negocio. Esto todo el mundo lo ve claro, ¿no? Entonces ahora lo matizamos bien si queréis en el espacio común. Y luego está el que tengáis que tener mucha atención a lo que hemos llamado los costes ocultos, ¿vale? Que, por así decirlo, serían como esas actividades o recursos que yo necesito para producir y proporcionar mi propuesta de valor, pero que hay otra persona que me los hace como un favor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, imaginaos, por ejemplo, que yo vendo estas famosas botellas de agua, ¿vale? Y al principio del negocio eh, se, se, las entrego a un cliente, por ejemplo, a 10 kilómetros de mi casa. Y resulta que tengo un amiguete que me dice que pasa por la puerta por las mañanas. Y digo, pues guay, mira, yo te doy las botellas, tú se las entregas y como es mi amiguete no me cobra. Y como no me cobra, no lo tengo en cuenta en mi estructura de gastos. Pues ahí estoy cometiendo un error muy grave. Porque en algún momento mi amiguete dejará de hacerme el favor. O en algún momento será justo a lo mejor que le pague por hacer eso. Esos costes ocultos es súper importante que los tengáis en cuenta.
¿sí? O a mí me pasa, por ejemplo, con la informática, ¿no? Yo no tengo ni de informática, pero tengo la suerte de que tengo un cuñado que es informático y viene y me lo arregla siempre. Ahora, en mi negocio, los costes de informática no son muy relevantes. Pero si yo me dedico a cosas donde la informática o el mantenimiento de la informática es muy relevante, ahí estoy teniendo un coste oculto. ¿Sí? ¿Vale?